Un saludo, muchachos. Vamos ahorita a hablar de lo que va a ser el tercero y, bueno, cuarto proyecto, porque ambos se van a encontrar relacionados, puesto que este corte es un corte pesado, es de 40 puntos. Vamos a seguir con la misma tónica de lo que era el sistema de nómina. Miren, yo quiero que quede algo bastante claro. No, esto no es una calculadora lo que se asignó, de hecho en el enunciado aparece como un sistema de nómina. Es información que ya ustedes deben conocer, no solamente por las materias de programación, sino por las otras materias que sustentan la carrera, porque ustedes van a ser profesionales universitarios. Entonces, el que yo solo hago a través de las variables que me indican, ya este nivel en un cuarto semestre no se justifica. Y voy a ser más exigente en ese sentido. No voy a aceptar esto de que hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división y ni siquiera llegar a usar completo todos los recursos que se piden sean evaluados. Cuando uno encapsula, y eso lo hago por una acotación al proyecto anterior, cuando uno encapsula es porque los get los va a usar como salida de cualquier método que retorne algo. Es decir, uno lo que hace es ocultar el método como tal y lo va usando es a través de los set para la asignación y los get para la extracción o el retorno de data. En este caso el proyecto es bastante parecido, bueno, incluso lo que hice fue agregarle pues que era una tienda de venta de ropa, donde hay 3 tipos de empleados, el 1, 2 y el 3 del anterior, pero cada uno tiene sus condiciones. El 1 hace referencia al personal de limpieza, que pueden haber varios, está especificado en el texto, sin embargo lo estoy dejando aquí asentado en este video. Para el personal de limpieza que se le paga por hora. El cobro es quincenal. Obviamente esto se supone en la realidad no funciona tal cual está esto porque estamos hablando de un sistema que debe contener bases de datos, mayor cantidad de validaciones, ya ajustarse a la normativa de una empresa existente. Sin embargo, lo que estamos haciendo son ejercicios prácticos con orientación a casos que en un futuro se les van a estar presentando. Bueno, entonces se les está pidiendo nuevamente 3 empaquetados, el empaquetado con el donde está la clase principal, el de calcular el sueldo, ahí se dan las condiciones, tenemos los 3 tipos de empleados, los de limpieza que cobran por horas, lo que hace es pedirse el costo por hora y cuántas horas trabajó en la quincena, y de ahí se le saca pues su recibo, porque las nóminas generan reportes y de esa manera incluso eso se firma porque eso es la constancia de que el empleado recibió un trabajo y se evitan problemas con la inspectoría del trabajo la empresa. Ok, tenemos también un segundo tipo de empleado que son los vendedores y ellos se les paga un salario mínimo más un 10% de las ventas de artículos. Ok, entonces eso solamente se pide como datos de entrada, cuál es el salario base o el que se le paga al empleado. Les repito, eso se debería guardar, almacenar en una base de datos. Obviamente, ustedes deben estar viendo bases de datos en este momento, por lo tanto, el próximo semestre, en la próxima programación, ustedes van a conectar hacia base de datos y ya ahí lo podrán hacer de una forma mucho más realista. Hasta los momentos, bueno, se pide el sueldo base del vendedor o los vendedores, porque se habla que pueden haber varios vendedores, igual que varios personales de limpieza, y el vendedor cobra su salario base, eso se pregunta, el sistema lo pregunta, y debe preguntar cuántas han sido las ventas de ese vendedor. Cuando uno va a una tienda, no sé si se han fijado que muchas de las personas que tratan de atender a los clientes es porque ellos reciben comisión por venta, y eso es lo que se está manejando acá. Bueno, se habla de la venta, no importa, eso queda como un dato de entrada, y para el cálculo del sueldo del vendedor sería su sueldo más ese 10% de las ventas que realizó para lo que sería su pago de quincena.
En el caso del gerente, se especifica que solamente hay uno. Por lo tanto, eso también debe estar validado, que no permita la incorporación de más de un gerente. Y el gerente cobra un salario base más un bono. Generalmente estos cargos que son ya de reconocimiento, se les equilibra el salario en base a ciertos bonos. Y bueno, de esa manera pueden funcionar muchas empresas. No significa que todas trabajen de esa manera, pero para el caso de estudio sí va a ser así. Bueno, tenemos entonces el cálculo sueldo que realiza esto. Los datos de los empleados es bastante parecido, por no decir igual, pero vamos a trabajar con datos más parecidos en la realidad. Por eso es que se especifica que hay que averiguar un poco, investigar un poco más. ¿Cómo genero yo un recibo para entregarle a quien le estoy devengando un sueldo, si no sé su nombre, ni su cédula, ni todos los datos que debe tener la empresa de cualquier personal que le trabaje a ella? Entonces, como pueden ver acá, en este caso yo estoy trabajando nombre, cédula, fecha, dirección, sexo, horas de horas trabajadas, residuos que quedaron del anterior. Sin embargo, pues se va adaptando a lo que se pide. Yo lo tengo obviamente adaptado, pero no le cambié los nombres, pero tengo todo esto para validar. Esto permite no solamente capturar la información, sino también validarla. Validarla lo más posible, por supuesto. Habrán casos en que la validación requiere un poco, por ejemplo, en el caso de la fecha. La fecha se pide una sola vez cuando se va a ejecutar un sistema de este tipo, porque es que la nómina se manda al banco el mismo día, o se dan los recibos el mismo día a los empleados de la tienda. Eso ocurre en la generalidad de las empresas. Por lo tanto, yo no voy a estar anotando fecha cuando voy a colocar la misma información. De hecho, un sistema como tal debe capturar la fecha del sistema del equipo con el cual están trabajando. Es el deber ser. Repito, tiene también pues su parte formativa, es decir, para el aprendizaje. Y tenemos lo que sería la nómina como tal, ¿verdad? Donde se está tomando, obviamente tenemos muchos empaquetados. Y entre los empaquetados, aquí aparecen unos que no es la segunda parte de este proyecto, es decir, que la segunda evaluación va a ser una continuación de la primera, porque si no, comprendo y les entiendo perfectamente que el tiempo se les hace un poco complicado. Sin embargo, esto va a salir la semana 7 para ser entregado al final de la semana 11, es decir, que tienen entre 3 y 4 semanas para realizar esto, o 3, 4, 5 semanas. Es decir, que tienen tiempo suficiente para hacer la entrega de su proyecto. Y más que nos estamos basando en un proyecto anterior que se puede mejorar según lo que se estaba pidiendo. En este caso se está pidiendo el uso de matrices o de vectores bidimensionales para guardar la información. Si ustedes observan acá, lo que voy a remarcar, este es un tipo de matriz que permite almacenar datos de diferente tipo. Y se instancia porque es de una clase, pero como la clase está aquí precisamente, no tengo que importarla de ningún otro empaquetado. Entonces no se empaqueta, sino que la declaro tipo object, le doy el nombre que yo desee, y en el caso de que sea bidimensional, pongo corchetes para las filas y corchetes para la columna. Como estoy instanciando, le escribo la palabra reservada new, object, que es la clase, y aquí en la que está a la derecha, lo que me está indicando es que tiene 10 filas y 11 columnas. Las bases de datos se manejan como tablas, y lo ideal es que en un sistema, cuando se esté trabajando, capturando datos, precisamente se almacenen en vectores o en este caso en matrices, es decir, varias filas. Pero la idea de tenerlo almacenado de esa manera es porque es mucho más sencillo pasar la información
desde el sistema como tal a la base de datos, que también hay que programarla, también hay que diseñarla. Entonces, eso permite pues mucho más facilidad a la hora de realizar ese trabajo y que el sistema pues obviamente que sea más rápido, que es lo que se espera de un sistema. Entonces, cuando lo declaren de esta manera y vayan a guardar, tomen en cuenta que los primeros corchetes son para las filas. Es decir, si yo voy a empezar a guardar mi información, estoy permitiendo, al tener 10 filas máximo, que mi empresa tenga 10 trabajadores. Obviamente, pues si quiero aumentar la cantidad, lo puedo hacer, pero a nivel práctico con 10 es mucho, porque uno prueba 3, 4, 5 para ver si funciona. Y 11 columnas que están relacionados con los campos, o en el caso de la base de datos se les llama campos, o los atributos que nosotros queremos almacenar porque nos van a generar reportes o nos van a generar algún tipo de respuesta. Entonces lo declaro de esta manera y obviamente tengo que empezar a usar contadores, porque cada fila de esa matriz me va a almacenar un registro completo de los trabajadores. Entonces, como pueden observar, aquí tengo el contador. Pues yo tengo que saber a qué columna se refiere cada dato. Les aconsejo que utilicen papel y lápiz para ir guardando esa información y no se confunda, porque si ustedes confunden el orden de la matriz, es decir, confunden una columna con otra y son diferentes tipos de datos, van a tener problemas. Bueno, tenemos la otra condición y hay que validar hasta eso, el que no permita ingresar a más de un gerente, porque se está especificando que solamente hay un gerente y que la fecha solamente se incluya una sola vez. Yo la fecha la estoy validando con un código que les dejé en el corte anterior, y eso está abierto, que me permite validar hasta los 29 de febrero, los años bisiestos. Entonces, bueno, y obviamente 2 caracteres para día, 2 caracteres para mes, 4 caracteres para año, todos separados por diagonales. Ok, aquí voy. ¿Y qué ventaja tiene en el caso de nosotros que estamos trabajando a nivel de consola? Lo que es el mostrar los reportes, que al tenerlos yo guardados en una matriz, después genero un nuevo ciclo. Obviamente tengo que ir contando cuántas filas cuántos registros fueron los que coloqué, y le puedo dar un formato y me van a aparecer uno tras otro. ¿Ok? Sigue siendo una simulación. Ustedes el próximo semestre van a trabajar ya con una interfaz gráfica y obviamente se va a ver mucho mejor, mucho más bonito. Pero por los momentos es importante que conozcan cómo es su uso. Vamos a darle una pequeña corrida. Es bueno que vean los videos que les dejo, porque cuando yo dejo un video es porque estoy dejando información. Entonces, precisamente es lo que se espera. Esto quedó como residuo de corridas anteriores que no deseché, no borré. Bueno, aquí está pidiendo la fecha. Vamos a suponer que es el día 06, o sea, el día de hoy, 07-2023. Si yo llego y coloco 0607 nada más, me da que el formato es incorrecto y me vuelve a pedir el dato. Yo cuando he validado algo, si cometió un error que no lo debe guardar, obviamente no solamente mandarme el mensaje, sino que no lo puedo almacenar, en este caso en la columna de la fila de ese registro, debo volver a pedir la información para ponerla con un formato válido. Entonces pongo 06 diagonal 07 diagonal 2023. Me pide la cédula. Yo la tengo validada para que por lo menos tenga 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ejemplificarlo con esto. Los nombres también están validados. ¿Por qué? Porque una persona escribiendo, por ejemplo, a Ana Isabel, le puede escribir un 1. Y eso es un error. Entonces,
es una manera de evitar lo más posible los errores que se puedan generar. Entonces vamos a poner Ana Isabel. Incluso da errores si uno genera más de un espacio. Ok, pide el sexo, masculino o femenino. Está validado también para esto. Por ejemplo, si le doy a la Y, vuelve a pedirme para que le dé el valor correspondiente a lo que se está especificando ahí. La dirección, calle 34, por poner algo. La categoría. Vamos a empezar con el gerente, que es el que se valida una sola vez. El sueldo del gerente, vamos a suponer que el gerente gane 800.000 bolívares. Por poner un dato. Recuérdense, no puse, debe aparecer bolívares. Por favor, esas correcciones me interesa verlas. Y vamos a suponer que 200.000 es el bono que se le asigna adicionalmente. Vamos a incluir otro dato. Este dato, bueno, sería las 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombre José Pérez, masculino. La dirección, calle 65. La categoría, vamos a ponerle categoría de vendedor. En el caso del vendedor me pide un sueldo. Vamos a suponer que los vendedores ganan 200.000 bolívares. Y en venta vendió 1.000.000. Ok, quiero incluir otro dato. Voy a volver a meter un gerente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombre, Luis. Sexo masculino. Dirección, calle 65. Y le doy nuevamente gerente. Me vuelve a pedir, no puede quedarse ese campo vacío, porque ese campo es el que define el salario que se le va a devengar a la persona. Por lo tanto, tiene que quedar en un ciclo hasta que la persona meta un dato correcto. Y como está validado para que solamente haya un gerente, vamos a ponerle que este es un obrero. Horas trabajadas, supongamos que trabajó, porque se contrata por horas, en esa quincena 16 horas, y el valor de la hora son 500 bolívares, por ponerles un ejemplo. Y ya yo no quiero incluir más nada. Fíjense que no me ha mostrado ningún resultado. En este momento me está generando los reportes. Tengo que tener los 3 reportes que fueron los que incluí. En el reporte aparece la fecha. Esto es un reporte. Si hay información adicional, porque estamos hablando de nómina. Cuando ustedes estén realizando un sistema, por favor, tengan en cuenta que esa información va dirigida a alguien o va a resolverle un problema a alguien, no a generárselo. Si no se le coloca información adicional y aparece que es un sistema de nómina, entonces es una calculadora, y para una calculadora con el celular es más que suficiente. Entonces generamos esto, obviamente las líneas y todo eso son con los mismos caracteres que tiene el teclado. Se genera la información completa, los salarios, faltó colocarle bolívares, pero es algo que ustedes le pueden colocar, y generan un buen trabajo, muchachos. Recuérdense que la idea es que ustedes sean profesionales de calidad, profesionales que vayan siempre más allá, que busquen resolver problemas, porque eso les va a garantizar un mercado laboral amplio, donde ustedes, Dios mediante, podrán decidir, o donde vayan a ejercer donde sea, o si van a trabajar por su propia cuenta. Hay personas que lo hacen en línea. Es decir, la informática tiene campo, pero y en programación de verdad hay más campo, porque la programación requiere muchas cosas que la gente prefiere irse por redes o por otro tipo de cosas. La idea es, obviamente, que ustedes se vayan por lo que les aporte, lo que les guste más y lo que les aporte. Y ustedes pueden ser excelentes programadores. Entonces, muchachos, mucho éxito con la evaluación. Hasta luego.